ni a sustituir la forma de gobierno, sino a mantener la estabilidad del sistema, si bien por métodos repudiables. Pese a su interpretación, quedaba ya evidenciada la equivocidad del requisito en su entendimiento como finalidad de cambio político. Si por su versión se entendiera la pretensión de cambio político desgajándose del método criminal, podría concluirse en el contenido político forma parte de las finalidades del terrorismo que fundamentan su tratamiento penal agravado. Y en consecuencia, allí donde se define la colaboración con el terrorismo, podría concluirse que la propaganda de su ideario constituye apoyo colaborador a las finalidades del terrorismo. La referencia genérica a las finalidades del terrorismo, por su carga subjetiva y valorativa, convierte a estas en fórmulas elásticas e indeterminadas. Como bien señala Ferrajoli, estas fórmulas se prestan a ser usadas como cajas vacías y a dar cuerpo a hipótesis sociológicas o a teoremas políticos y historiográficos elaborados a partir de la personalidad de los imputados o de interpretaciones supuestas y conspirativas del fenómeno terrorista mafioso. Una interpretación de las finalidades que no genere inseguridad jurídica y que se mantenga en el campo del derecho penal del hecho debe subrayar esta conexión de inmediación con las características de ejecución de los elementos objetivos del delito. Allí donde no pueda predicarse esa relación, faltaría el plus lesivo de peligro que caracteriza la figura en cuestión, o bien estamos ante una penalización de las motivaciones o de las ideas. La exigencia de esta conexión funcional debe conducir a una pertinente reducción teleológica del ámbito típico de las figuras relacionadas con el terrorismo y, consecuentemente, a la diferenciación entre distintas clases de conductas periféricas que tienen lugar en el entorno de un grupo criminal organizado. Se acabó. Los doctores Zapatero y Zaffaroni darán respuesta a las preguntas planteadas. No sé, Luis, si te parezca, vamos una a una, cómo se sienten más cómodos, algunas que estén... Me he preparado para ir como una ametralladora. Bueno, pues como ametralladora le pedimos al doctor Zapatero que haga favor de responder las preguntas que se han planteado. ¿Qué pensar sobre las políticas de tolerancia cero? Pues depende, porque por ejemplo, en España mantenemos con cierto entusiasmo que tiene que haber una política de tolerancia cero frente a las agresiones de los varones sobre las mujeres que son o han sido su pareja. Y se utiliza tolerancia cero frente a la violencia machista, ¿no? Y a mí eso no me parece mal. En cambio me parece muy mal la tolerancia cero que inventó un tipo que a mí es que me parece que, menos mal que se ha jubilado, Giuliani, el alcalde de Nueva York. Yo creo, bueno, no voy a decirlo así, pero realmente un tipo que estaba a punto y expulsado de su casa por su mujer, que había manipulado todo el sistema universitario de Nueva York, que pase a la fama como el gran bombero, me parece fatal. O sea, es un tipo con suerte, sin duda alguna, ¿no? Porque en esa situación tan miserable, que pase la desgracia de las Torres Gemelas y terminar su mandato como alcalde de Nueva York. Pero claro, lo malo de ver la televisión es que a veces vemos a estos personajes, y yo lo vi en directo. Venía de México a Madrid, después de haber explicado en México cómo hay que luchar contra la criminalidad. Y en Madrid decía lo mismo. Y yo le pillé diciendo lo siguiente, tolerancia cero. Le he dicho a Bush que cuando se detenga a Bin Laden, yo, Giuliani, me ofrezco personalmente para ejecutar sobre él con mis propias manos la pena capital, para dar ejemplo a los demás, ¿no? Bueno, este es el inventor de la tolerancia cero, ¿no? Y no me gusta nada el pájaro, ni a su mujer tampoco, ¿no? Pero bueno, que a veces aplicado en determinados ámbitos pues puede estar bien para proteger. Bien. Sobre el grado de evolución del combate internacional contra el crimen organizado, pues hombre, el instrumento de Naciones Unidas está en ejecución. Precisamente el ISPAC y la Sociedad Internacional de Defensa Social en diciembre estudiarán el grado de aplicación en los diversos países del convenio contra el crimen organizado y contra la corrupción en el espacio mundial.
Yo creo que eso está en marcha y lentamente, como van todas las cosas internacionales, pero van. Al final estas cosas que se ponen en marcha en el plano internacional no paran. Hay un caso que es manifiesto, que es el de la Corte Penal Internacional. Al final no lo pudo llevar adelante Naciones Unidas como tal. Lo llevó el grupo de amigos de la idea de la Corte Penal Internacional. Y al final lo que ha ocurrido es que están de Naciones Unidas como las demás cosas, solo que no están Estados Unidos, China, Rusia e Irak, naturalmente. No sé si el Irak de ahora, el de antes o el de acullá, pero todos los demás estamos. Y México tendrá que estar cuando resuelva algún problema de contradicción jurídica real o aparente entre Constitución y Tribunal Penal Internacional. Esas cosas van para adelante. Y me interesa resaltar que en todo este proceso de armonización internacional o de internacionalización, la política, por ejemplo, no tanto la del crimen organizado, pero sí anticorrupción, esa no está desarrollada por ONGs como la de la Corte Penal Internacional, no está desarrollada por las hermanitas de la caridad organizadas internacionalmente, sino está organizado por el gran capital, porque el gran capital a veces es consciente de la importancia de las reglas y no está dispuesto el gran capital a que pasen cosas como la crisis de la corrupción del Oriente Asiático de los años 90, que casi se lleva por delante a Corea y Japón. Y no están dispuestos los europeos occidentales a transigir con la corrupción en los países del este, porque entonces se absorben todo el dinero de la otra Europa. O sea, la lucha contra la corrupción es un factor de internacionalización del derecho penal y tiene, como en este mundo de la armonización internacional, agentes muy variados y espacios también variados. Mi primer trabajo como penalista fue el estudio de cómo habían los ingleses abolido la pena capital. Y allí había una sola cosa clara. La abolieron además con una moratoria para comprobar a ver si aumentaban o no los delitos contra la vida. En la moratoria inglesa de la abolición de la pena capital se demostró que, abolida la pena capital, se redujeron los crímenes contra la vida. La gente normal pensó, pues esto es curioso, y la gente especialista dijo, no, ha sido una casualidad. En realidad, la pena de muerte no sirve para nada, para nada especial sobre la pena de prisión grave, sino al contrario, estimula en la sociedad el desprecio por el valor de la vida. Y ese estímulo del desprecio por el valor de la vida es un factor criminógeno de violencia absolutamente espectacular. Por lo tanto, cuando la sociedad mexicana abole constitucionalmente la pena de muerte, no está poniendo solo la otra mejilla, que eso yo no lo recomiendo a nadie, a pesar de que esté muy recomendado. No, está estableciendo, proclamando el valor de la vida y descalificando a aquellos que la lesionan no impunemente, sino con penas que no son la pena privativa de libertad. O sea que eso está experimentado. Y otro laboratorio era Estados Unidos, cuando empezó a irse hacia atrás tras la prohibición del Tribunal Supremo de la pena capital, pues la criminalidad violenta, la criminalidad de sangre evolucionaba sin respetar en los estados qué estado tenía pena de muerte y qué pena y cuál no. Yo creo que la pena de muerte es uno de los factores en Estados Unidos más criminógenos, porque se ve que, según dicen los propios especialistas norteamericanos, la mitad de los condenados a muerte son errores judiciales. O sea que es que realmente no merece la pena ser fiel al ordenamiento en un país como ese, en donde los criterios de la justicia son tan extraños y tan incomprensibles para mí, que soy de Castilla la Vieja. O sea que no es que haga yo ninguna crítica especial, sino que no lo entiendo bien. Alguien me pregunta, ya no es una pregunta, sino más bien una impertinencia, porque dice que después de mis palabras queda claro que los poderosos van a decidir qué será delito, desde el punto de vista económico, militar y de seguridad. Yo creo que no. Yo creo que la gran lección, por ejemplo, de todo el asunto de la guerra de Irak, de sus manifestaciones penales, Guantánamo, utilización de torturas para obtención de pruebas, utilización de las torturas por encargo, prisiones sin derecho, es que ha generado una opinión mundial en que hoy ya nadie defiende a los Estados Unidos y a su gobierno. Nadie. Más que el círculo más estrecho gubernamental del propio gobierno de los Estados Unidos y ni siquiera su partido. Como se ha visto en el debate sobre la prolongación de la Patriot Act,
y como se ha visto en la propia Gran Bretaña con las sentencias citadas por el profesor Zaffaroni, como la siguiente sentencia importantísima que anula el valor, establece o restablece la prohibición de valorar como pruebas las pruebas obtenidas por torturas realizadas por otros países y en otros países. Yo creo que eso tiene un valor tremendo. De manera que yo no soy nada partidario de esto de que sean los poderosos. Lo que se ve es que los poderosos, hombre, duran mucho, pero muy poco. O sea, nos veremos muy pronto aquí y el gobierno de Estados Unidos será otro y la política de Estados Unidos será otra, y seguramente es muy posible que se recupere la mejor tradición de derechos humanos de Estados Unidos, entre otras cosas porque se mirarán en su propio espejo. Lo mismo que la corrupción, que tenéis una pregunta aquí. Pues la corrupción, hay una lucha general contra la corrupción. Y quien va a dar el canto de cisne de la corrupción es Halliburton. Porque el caso de Halliburton, la guerra de Irak y la presidencia de la República de Estados Unidos son el ejemplo máximo de la corrupción político-militar empresarial. Y eso, pues dura un tiempo. Pero incluso los propios medios de comunicación norteamericanos está perfectamente aflorado, y no hay que ser de izquierda, que es una cosa rara en Estados Unidos, para participar de esta opinión. Hay una cuestión sobre los beneficios penitenciarios y los delitos graves. En España, en el 2003, Aznar, que ha sido el primer castigado dicen que hay un castigo en la otra vida, pero como yo no estoy muy seguro, prefiero que sean castigados en esta, Eso sí, sin ensañamiento, O sea, que me parece muy bien que el señor Aznar se dedique a dar conferencias a quien la quiera oír. Bueno, pues en este periodo de la última legislatura de Aznar, además de desencadenar la guerra de Irak, por fortuna no él solo, que sería demasiada la responsabilidad española en el asunto, hizo una contrarreforma contra todo lo que se venía haciendo en derecho penal desde 1977, básicamente. Y entonces restringió muy severamente los beneficios penitenciarios, la posibilidad de la liberación anticipada y de la libertad condicional para los autores de delitos gravísimos, O sea, asesinatos siempre por el medio, ya sean por terroristas o por aficionados al crimen en general. Con todo y con eso, yo siempre respondo con un ejemplo de una cosa que también vi en la televisión, lo cual no quiere convertir mi intervención en una recomendación para ver la televisión, pero salen cosas utilísimas. En el canal de la historia vi un programa entero por casualidad que era la historia de la prohibición de los beneficios de la libertad condicional en el estado de Florida. Bush, hermano, que siempre persona que atiende los clamores populares, dijo ante aquel desbarajuste del crimen que se había acabado, que prohibió con decisión del Parlamento del Estado a su propuesta condena condicional para los asesinos y homicidas, porque salían siempre muchos, y entonces alguien hizo un estudio 5 años después. Seguían saliendo los mismos. La administración penitenciaria no puede hacer las cosas de cualquier manera. Tiene que sacar los presos de donde los tiene, anticipadamente, porque si no, las cárceles, incluso en el estado de Florida, se convierten en un tercer infierno en la vida. Y el programa era interesantísimo, que muestra el valor absolutamente simbólico de esas medidas que la realidad, a continuación, por su cuenta y riesgo, pues destruye. Soy partidario de que la autoridad penitenciaria tenga siempre la posibilidad de excarcelar anticipadamente a los condenados, inclusive por delitos graves. Todos los países razonables lo tienen. Los que tienen los países europeos que tienen la cadena perpetua, son condenas a 15 años. Y es verdad que se pueden extender si se portan mal. Pero es que, claro, también hay que hacer algo con el que se porta mal frente al que se porta bien en la cárcel durante 15 años. O sea que tampoco, y además normalmente el portarse mal es que comete más delitos, o sea que tampoco está la cosa tan mal presentada. O sea que los beneficios penitenciarios creo que no solamente es una conquista de la humanidad, sino un instrumento de ingeniería, de gestión de la población penitenciaria de modo clarísimo. Hay una pregunta también impertinente que pide por qué no ha hecho nada el gobierno de España. No lo sé, yo solamente soy pariente del presidente, no soy de la cosa.
en un caso reciente que está aquí en investigación. No me metan ustedes en más líos. Lo que sí que puedo decirles es que ya el gobierno de España se mete por sí solo en más líos de los que les podemos sugerir. Porque la última reunión convocada por la vicepresidenta del gobierno, a la que de milagro ha ido invitado el presidente, que era toda de mujeres, lamento tener la mala memoria, es una mexicana periodista que tiene mucha importancia aquí por las denuncias anticorrupción de alguna autoridad política determinada. Y alguien me ha preguntado también que qué considero yo más interesante desde el punto de vista político-criminal para el México del presente. Pues voy a ser también un poco impertinente. Miren ustedes, México, que es un país impresionante y con tales posibilidades, tiene que resolver más pronto que tarde el problema que caracteriza la situación general de Latinoamérica, que es encontrar un lugar entre el consenso de Washington y la revolución, ¿no? Y por lo tanto pues tiene que hacer crecimiento económico como se está haciendo, pero con reducción de la pobreza. Eso es la política criminal, que diría Radbruch, más importante para América Latina y para México. No se puede estar impunemente en el tercer mundo, en el primero y en el segundo a la vez del mismo país. Eso no lo aguanta nadie. Por lo tanto, como he visto también en alguna cosa, pero como no distingo unos de otros, pues puedo ofender a unos puniblemente, pues la lucha contra la pobreza sigue siendo la mejor política criminal. Y en mi opinión, en lo que yo veo, que es distinto de lo que ve uno cuando está en el país, yo creo que lo más complicado que hay aquí, y que no debe ser nada fácil de resolver, es el grado de desarrollo del crimen organizado y la contaminación política de algunas estructuras, particularmente en los estados, en lo que nos llamaríamos nosotros en España las comunidades autónomas. Y la regeneración de todo el aparato policial, fiscal, para luchar contra esa corrupción organizada. Eso seguramente requerirá algo más que una buena medida política criminal, sino algún tipo de esfuerzo o de regeneración política o de alguna clase, pero creo que es el mayor problema. No es el mayor problema el de que haya muchos delitos y que haya muchos delitos graves. El problema es cuando la sociedad tiene la convicción, fundada en la base empírica, de que contra el crimen organizado de peso no se puede luchar por lo que los que tendrían que luchar están dominados por ese crimen. Nosotros en España, en otro ámbito, lo hemos visto muy claramente, en un ejemplo muy bonito, porque es un sitio muy bonito, que es Marbella, ¿no? El crimen organizado se concentra, contamina toda la estructura político-administrativa, tiene proyecto político el crimen organizado, ¿no? Y a continuación tiene que pasar un milagro y desde luego muchísimo tiempo para que el esfuerzo global se proyecte sobre un lugar concreto y claro, al final terminan todos los municipios en la cárcel con sus administradores, sus orientadores y en una crisis la sociedad sobre la que ello se aplica. Pero es un ejemplo de que se puede luchar eficazmente contra el crimen organizado, porque en Marbella no solamente ha caído especuladores urbanísticos, sino tráfico de personas, tráfico de drogas, lavado de dinero, etcétera, etcétera. De manera que sigo siendo optimista. Muchas gracias por sus preguntas. Bueno, hay una pregunta que no entiendo. Hay varias que las voy a responder en conjunto, que están referidas al concepto o de alguna manera a la responsabilidad por crimen contra la humanidad. No hay dos cosas que, discúlpenme que tenga que insistir en algún concepto bastante elemental. Una cosa son las violaciones de derechos humanos, que es un tema de derecho internacional. El único que puede violar derechos humanos es el Estado. Limitadamente, quizás, si entendemos que el derecho internacional humanitario o el derecho internacional de guerra es una rama de derechos humanos, se le puede reconocer personalidad a un beligerante en un conflicto armado, pero fundamentalmente sujeto activo de responsabilidad internacional en violación de derechos humanos son los Estados. Y la responsabilidad se traduce en sanciones impuestas por los órganos jurisdiccionales internacionales o los órganos competentes a nivel mundial. Esta es una materia de derecho internacional, las sanciones de carácter internacional, responsable es el Estado. Esto no tiene nada que ver con el derecho penal y con el derecho penal internacional, donde la cuestión es distinta. Acá las responsabilidades son penales y por ende son penas que se le aplican a personas. Hay actos que se ejercen desde el poder, que son delito,
corrupción, tortura, cuando no es sistemática, malos tratos, etcétera, son delitos de funcionarios públicos. Son delitos que pueden ser comunes, son delitos que pueden ser políticos. Hay violencia contra el poder estatal que puede ser común, que puede ser política. Señor que tira una botella con combustible, un cóctel molotov contra una institución oficial, un señor que daña el frente, un señor que rompe la puerta, etcétera. Alguien que lesiona a un funcionario, alguien que mata a un funcionario aislado, son violencias políticas, delitos comunes o políticos juzgados por los tribunales nacionales y punto. Cuando los delitos cometidos por funcionarios del Estado, en ejercicio del poder del Estado, son masivos, son indiscriminados y son sistemáticos, tenemos un crimen contra la humanidad en la forma de delito de Estado. Cuando ataques masivos, indiscriminados, contra población civil, los comete un no oficial, acá no le podemos exigir sistematicidad porque no tenemos una organización detrás. Son crímenes contra la humanidad cometidos por individuos. ¿Quién juzga esto? Conforme al principio de territorialidad, juzga el Estado en cuyo territorio se cometieron, unos y otros. Cuando el crimen es de Estado, el sujeto está en el poder, naturalmente, entonces no se juzga a sí mismo. Bien. O perdió el poder, el Estado en cuyo territorio se cometió no juzga, porque no quiere, porque no puede, porque no le da la gana, porque el sujeto conserva poder, etcétera. Si se trata de un crimen contra la humanidad, entra a funcionar la jurisdicción universal. Es decir, cualquier Estado puede juzgarlo. Fundamentalmente opera el principio de territorialidad, subsidiariamente el principio de jurisdicción universal. Como el crimen contra la humanidad no se prescribe, el señor puede tener el poder, un día lo pierde, un día se va a veranear a algún lado y lo agarran. No prescribe. Crimen de guerra. ¿Hay alguna pregunta que me dice, bueno, incluso si no es un crimen contra la humanidad, la guerra de Malvinas? Crimen de guerra es otra cosa. Hay dos formas de crimen de guerra. El jus ad bellum, el derecho a la guerra. Se comete un crimen de guerra cuando se declara una guerra en violación de las normas del derecho internacional. Se declaran ilegales las guerras que no sean de liberación o que no sean de defensa. Vayan a preguntar ustedes el concepto, es un poco complicado, no está muy claro. Indiscutiblemente guerras como Malvinas, y hoy día el gran debate no es Malvinas, que pasó hace 25 años, sino es Irak. ¿Hay una violación al jus ad bellum en el ataque a Irak o no? El jus in bellum es la otra forma, cuando se viola el jus in bellum, es la otra forma de cometer crímenes de guerra. Es decir, es cuando se violan los convenios de Ginebra, es decir, las reglas conforme a las que se deben observar en la conducción de la guerra. Muerte de prisioneros, no respetar, no salvar a los náufragos, no respetar población civil, bombardear hospitales, matar médicos, etcétera. Es decir, la violación del derecho de Ginebra. ¿Quién juzga los crímenes de guerra? También se juzgan territorialmente. En algunos casos lo juzgan los estados a los cuales pertenecen las propias fuerzas. En caso que no se juzguen, si son crímenes contra la humanidad, también surge la jurisdicción universal, supletoriamente. Con esto más o menos creo que dejo contestada un poco las preguntas sobre competencia.
El hambre no inviste una forma de terrorismo de Estado. Quien muere de hambre no muere asesinado. El terrorismo yo no sé qué es. Que sí puede ser claramente un crimen contra la humanidad. Puede haber distintas formas. Naturalmente, quien trata de suprimir un grupo étnico, destruir un grupo étnico a través del hambre, está cometiendo un genocidio, por supuesto. Hay responsabilidad de los estados que no garantizan la vida cuando tienen la posibilidad de hacerlo. En general, asistir alimentariamente para conservar la vida es muy extraño que un estado no tenga la posibilidad de hacerlo. Sí habría responsabilidad internacional como violación de derechos humanos. Si esto se hace con mayor grado de negligencia, con mayor grado de dolo, estaríamos entrando en una responsabilidad criminal individual de quien hace esto. En esto tenemos que tener un poco de cuidado. En lo que se refiere a omisiones, yo tengo mis reservas respecto de la tipicidad de las omisiones, salvo cuando no están legisladas. Y hay un riesgo en esta materia, que es que el derecho penal, por vía de la tipicidad de las omisiones, se ponga a juzgar políticas directamente. Hay decisiones políticas que indiscutiblemente implican una elección. Hay decisiones políticas, como puede ser la elaboración de un presupuesto, que está implicando salvar unas vidas y condenar a otras. Son decisiones de esa naturaleza, en forma que no está perfectamente individualizada, por supuesto, sí, pero se sabe. Es decir, un recorte presupuestario en un área sí determina mayores riesgos para la vida humana, no sabemos de quiénes, pero sí, evidentemente va a haber algunas personas. El aumento de presupuesto en otro va a disminuir los riesgos en otro. No sé hasta qué punto puede inmiscuirse la justicia penal en decisiones de esa naturaleza, cuando, claro, no son decisiones de tipo doloso, por supuesto, sino que son decisiones políticas que pueden ser discutibles, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Una comisaría o una escuela? ¿Qué tengo que mejorar? ¿El hospital o la comisaría? ¿O la cárcel? No sé. Son decisiones en las cuales creo que tenemos que tener un poco de cuidado de meternos. Hay una pregunta, la criminología que se ha ocupado de la macrocriminalité, ¿no es una base importante para estudiar crimen de Estado? Sí, creo que sí. Creo que le falta un poco de dimensión valorativa, efectivamente. Creo que, desde no le imputo esto a la criminología, también un poco le pasa al derecho penal, ¿no? Zagrebelsky dice en algún momento que daría la impresión de que el derecho todavía no respira el aire que emerge de los derechos humanos, y algo de eso está pasando. Creo que no hemos empapado toda la interpretación jurídica de los derechos humanos que están al tope de la pirámide que nos rige la interpretación. Y una cuestión, se debe contar con una ficha signalética como documento oficial de identificación, etcétera. Yo no sé en concreto cuál es la medida, pero en esta cuestión de los datos hay un problema el cual vamos a tener que ocuparnos muy seriamente en los años que vengan. Indiscutiblemente la capacidad de obtener datos, de obtener fichas, de estar informados acerca de nuestra vida que tienen hoy los estados, es muy, muy superior, infinitamente superior a la que podía tener, qué sé yo, la CSS, la KGB, lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Hoy directamente con la revolución tecnológica, un estado que cruce datos inofensivos, datos de consumo, datos de tarjeta de créditos, datos de pago de farmacias, datos de pagos de servicios sociales, datos de consultas a la seguridad social, a los servicios asistenciales, etcétera,
tiene una radiografía de nosotros muy superior a la que podemos tener cada uno de nosotros mismos. Yo no sé cuántos kilovatios consumo mensualmente. Yo no sé cuántos metros cúbicos de gas consumo mensualmente. El señor Estado puede tocar un botón y lo sabe. Puede saber también a qué revistas estoy suscrito, puede también saber a qué diario estoy suscrito, puede saber también qué cosas compro, qué cosas no compro, etcétera. Y dentro de poco va a tener una ficha completa de nuestra salud, que es muy útil, porque nosotros nos caemos desmayados en la calle, nos sacan la fichita, la meten y saben qué nos pasa y no nos van a dar la inyección equivocada, pero al mismo tiempo cada uno que nos trate de contratar va a saber qué posibilidades tenemos de enfermarnos y de causarle un problema, ¿no? Es decir, dentro de muy la gran amenaza que existe en el siglo XXI es la amenaza a la privacidad, es la amenaza a nuestro ámbito de privacidad, de autodeterminación, de reserva. Y bueno, cada fichaje de datos es un avance sobre, en ese campo, una limitación más a nuestra privacidad. Y creo que rápidamente tenemos que empezar a pensar cómo preservar, y aquí no valen las medidas penales, yo creo muy poco en las medidas penales. Los datos que se tienen disponibles se manejan. Las leyes que imponen el secreto y que sancionan el secreto se violan. No hay secreto que no se compre. Todos los secretos se compran. Todos los discos con todos los datos se venden y se ofrecen al mejor postor. Y los servicios de inteligencia también alquilan sus servicios a particulares para pincharnos nuestras líneas telefónicas, nuestras cuentas de internet, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que no hay nada que quede absolutamente secreto. ¿Hasta qué punto el Estado puede recabarnos datos? ¿Hasta qué punto el Estado puede procesar datos que estamos dando con fines totalmente inofensivos? ¿Hasta qué punto están permitidos o se pueden permitir los cruzones de datos? Esta es la gran discusión que vamos a tener muy en breve con un problema que ya tenemos encima. Ya el Estado sabe más sobre cada uno de nosotros que nosotros mismos. Es inevitable. Ok. Bien, pues con esto damos por terminada esta primera parte de la mesa. Y en 15 minutos seguiremos con la misma y aquí los esperamos. Gracias.